El radar ya está encendido. Muchas personas de mi generación y de generaciones anteriores y más recientes, a quienes nos gusta escuchar radio, hemos pasado horas deliciosas oyendo a un hombre que sabe mucho de rock, de pop y sobre todo de los Beatles, y que pronuncia el inglés con muy marcado acento. Es Manolo Belón, voz y alto directivo de la cadena Caracol, gran amigo de esta casa y toda una biblia en música. Está cumpliendo 40 años de carrera, pero parece un muchacho hablando de lo que más le gusta, el disco. Es casi un pionero de eso que se llamaban disc jockeys y que ahora se conoce como programador o lanzadiscos. Pues Camilo Durán, que es también un melómano, se reunió con él para hacer un viaje por 4 décadas de música con una mirada al futuro. Camilo Durán entra al radar. Esto sí es bueno. Este es el número 3 de los 40 principales. Cayendo del número 2, estuvo como 3 semanas en primer lugar. John Travolta, Olivia Newton-John, 24 semanas en los 40 principales. You are the one that I want. Eres la que deseo. Nos acompaña esta noche en el radar el primer disc jockey colombiano, el decano de todos, Manolo Belón. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. No. Decanos, Carlos Pinzón, Jimmy Riceback, o sea, esos son decanos. Uno es un seguidor de ellos. Bueno, Buenas el próximo noches. decano. Buenas noches, Camilo. ¿Qué hubo? Pensemos en Bogotá, Colombia, 1969, finales de la década de los 60. Sí. ¿Cómo era el mundo musical en esa época, Manolo? Era loco, era psicodélico, era muy progresivo. Había un festival de Woodstock, del cual nos llegó a nosotros referencias un tiempo después. No fue precisamente en agosto de 69, que fue la gran noticia, fue noticia después, pero fue la época en que los Rolling Stones hicieron super discos como el Let It Bleed, Su Majestad Satánica. The Beatles acababan de hacer Sgt. Pepper's. Bob Dylan estaba haciendo grandes música también. Había un gran movimiento de música colombiana. Los Speakers habían hecho el mejor disco de toda su carrera, El Maravilloso Mundo de Ingesón. Había como mucha expectativa, mucha investigación, mucha locura. ¿Por qué resuelve dedicarse a una profesión que era totalmente inédita en Colombia, no solamente en Colombia, sino en el mundo? Estaban haciendo el oficio de disc jockey. ¿Por qué le da por eso? Lo que pasa es que un disc jockey muy conocido en aquella época, Edgar Restrepo Caro, que en paz descanse, lo oí porque yo era muy aficionado a escuchar Radio 15, que era la emisora juvenil de esa época. Yo oía a Edgar Restrepo Caro cometer un error en la pronunciación de un título en inglés. ¿Cuál era el título? ¿Recuerda? Sí, claro, la canción se llamaba Down on the Bayou, y él lo tradujo como en la bahía, y bayou es una ciénaga, ¿no? O sea, eso es, por favor, se acaba el mundo si no lo traduce bien, ¿cierto? Claro. Y lo busqué como durante 15 días y por fin me lo encontré, y entonces le dije, entonces me dice Edgar, mañana voy a Caracol a grabar, ¿por qué no va? Nos encontramos a las 9 de la mañana y me corrige al aire. Claro, yo estaba faltando 10 para las 9 de la mañana, Edgar llegó a las 10, pero eso, yo lo esperé. Y entramos al estudio, entonces dijo que un oyente iba a hacer una corrección, que no sé qué cosas, y me paro frente al micrófono y fue como amor a primera vista. ¿Usted qué abandonó para dedicarse a eso? La veterinaria. ¿En qué emisora empezó su carrera como disc jockey? En Radio 15. En Radio 15. ¿Cuánto duró ahí? Yo estuve ahí hasta 1973 en la primera etapa. Me retiré para irme a emisoras El Dorado, que era la emisora de Julio Sánchez Vanegas. Estuve ahí un año, volví a Caracol hasta el 77, cuando ya Radio 15 se había convertido en Radiovisión. Estuve como 6 meses en la legendaria Radio Fantasía. Volví a Caracol hasta el 82, pasé una temporada muy corta, unos 6 meses, en 88.9. Pasé por lo que hoy es la X, yo fundé Todelar Estéreo en esa época, en el 84, dejé la radio como hasta el 86 cuando llegué a Caracol Estéreo por invitación de Enrique París, o volví a Caracol Estéreo porque yo estuve en Caracol Estéreo del 78 al 82. Dave Mason, ¿me amarás mañana? Will you still love me tomorrow? Volvamos al paralelo.
Perdón, Gustavo, pero esto toca seguirlo haciendo porque este es el pan de cada día. ¿Qué comparaciones se pueden hacer hoy con lo que era el oficio de disc jockey, de DJ o de pinchadiscos, como se decía en muchas partes del mundo, y lo que es hoy? A ver, Camilo, diferenciemos. Son dos tipos de DJs totalmente distintos. El DJ de las mezclas y cosas es una persona que tiene unas habilidades especiales que solamente busca como la estética de armar discos, de hacer canciones o de hacer mezclas. Lo que hemos hecho nosotros, que es la tradición que ya tiene, hombre, vamos para 70 años de que existen disc jockeys, que es la de lanzar discos. Eso es finalmente lo que es un disc jockey, un lanzadiscos, que es la persona que escoge la música, la presenta en radio y cosas. El vinilo ha vuelto nuevamente de moda. ¿Por qué, Manolo? El vinilo tiene el encanto, tiene una energía especial que de alguna forma le faltan a los iPods y a la música que uno tiene archivado en el computador. Sí. Eso tiene un algo raro. Sí. Los vinilos tienen su encanto. Hay más un ruidito que el hiss, el hum. Sí. ¿Quiénes son los papás del rock en Colombia? Colombianos, por supuesto. Los speakers, los flippers, son tal vez los grupos que más marcaron la onda aquí en Bogotá. En Medellín, los Yetis, sin duda alguna. ¿Eran intérpretes o creadores musicales? Las dos cosas. A ver, como siempre en estos procesos, hay primero un proceso de copia. Y cuando uno escucha los primeros discos de flippers, de speakers, de Yetis, ¿no?, siempre hay copias de los artistas gringos o ingleses que influían sobre ellos y después empezaron a crear. Hoy escucha a Juanes y puede percibir alguna influencia de alguno de esos grupos. Hombre, a este tipo lo influyeron, tal vez no necesariamente speakers, flippers, Yetis, pero sin duda alguna los grandes del rock inglés y americano. Estos tres grupos de que usted me menciona, ¿a quién le entregaron la llama olímpica? ¿Quién continuó con esa génesis del rock colombiano después de ellos? A finales de los 60, comienzos de los 70, hubo como una desbandada. De repente los artistas se dieron cuenta que como que esto no era muy rentable y cosas. Y aquí en Colombia quedó un movimiento muy pequeño. Débil. Los malangas, grupos de este estilo, y Génesis, que ya era otra cosa, ¿no? Cuando Humberto Monroy, ex Speakers, crea Génesis, la idea es como hacer un grupo que tocara folclore mezclado con rock. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? Que de un momento a otro empezamos a exportar artistas, a hacer oídos. Cuando nosotros podemos de repente mirarnos en el espejo y no flagelarnos porque somos narcotraficantes, guerrilleros, violentos, asesinos, pero vemos a un García Márquez, vemos que gana un Nobel, ¿cierto? Vemos al pibe Valderrama, una de las grandes figuras del fútbol mundial, Kid Pambelé, Lucho Bermúdez, Rocky Valdés. De repente hay una cantidad de figuras colombianas que tienen una trascendencia internacional enorme. Y entonces podemos empezar a mirarnos con menos pena, ¿no? Y tal vez el primer campanazo fue el concierto de conciertos de Andrés Pastrana en el estadio 88, septiembre del 88. 70.000 personas se gozaron a los artistas que se presentaron, que incluyeron a Compañía Ilimitada, a los reaparecidos Pasaporte, etcétera, etcétera, pero con un factor adicional. Ese día fue la primera vez en mi vida que oí 70.000 personas espontáneamente cantando el himno nacional en un intermedio entre grupos. Cuando los jóvenes pueden de repente salir a cantar el himno nacional de esa manera, dicen, algo está cambiando. Pero lo que marcó la gran diferencia fue el clásico de la provincia de Carolina. Alguien me dijo de dónde es usted.